Una de las características del pensamiento de David Hume es su rechazo al dogmatismo. Hume ejecuta la crítica de la teología, libera a la filosofía de su obsesión por la metafísica y abre un camino que llevaría a abandonar la especulación vacía y sin consecuencias. El espíritu queda libre de toda contaminación platónica y ya puede orientar su pensamiento hacia el aquende, hacia el aquí y el ahora. El filósofo era partidario de la religión natural, prefería las corrupciones de la idolatría y del politeísmo a las del monoteísmo, y recuerda lo que el oráculo de Delfos respondía cuando se le preguntaba cuáles eran los ritos ocultos más aceptables para los dioses. Aquellos que están legalmente establecidos en cada ciudad. Obviamente no tenía mejor opinión de la teología. Hume decía que toda teología popular, y especialmente la escolástica, siente la necesidad del absurdo y la contradicción. Si esta teología no fuera más allá de la razón y del sentido común, sus doctrinas parecerían demasiado simples y domésticas. Es preciso entonces multiplicar el asombro, aparentar misterio, esforzarse por lograr tinieblas y oscuridad. Se proporciona una ocasión de hacer méritos a los devotos fieles que desean una oportunidad para sojuzgar su rebelde razón con la creencia en los más ininteligibles sofismas. Y recuerda la opinión que sobre los cristianos tenía Averroes, que conocía bien las supersticiones egipcias y las podía comparar, ¿no? Declaró: de todas las religiones, la más absurda y disparatada es aquella cuyos fieles devoran a su deidad después de haberla creado. El escocés entendía que el orden, la distribución o el ajuste de las causas finales no es por sí mismo la prueba de una intención, y decía que la materia, al igual que el espíritu, puede contener originariamente en sí misma la fuente o el resorte del orden. Hume encontraba que el mundo material contiene el principio de su orden en sí mismo y entendía que no hay por qué pensar que descansa en un mundo ideal, ni tampoco imaginar a un Dios como su fundamento. El filósofo recoge el argumento de Galileo en sus diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, y nos recuerda que el sabio de Pisa dedicó todos sus esfuerzos a probar que no había fundamento para la distinción entre sustancias elementales y celestes. Las escuelas habían llevado muy lejos esa distinción y habían establecido que las sustancias de esta última clase eran ingenerables, incorruptibles, inalterables, impasibles, y habían asignado todas las cualidades opuestas mucho más dignas a las otras. Hume argumenta que si se dice que el mundo material necesita un mundo ideal como causa, podemos también exigirle a ese mundo ideal otro mundo ideal que sea causa del anterior y así hasta el infinito. Y propone lo siguiente: ¿por qué no detenernos en el mundo material? ¿Cómo podemos darnos por satisfechos sin continuar in infinitum? Y después de todo, decía, ¿qué satisfacción hay en esa progresión infinita? Si el mundo material descansa en un mundo ideal semejante, este mundo ideal debe descansar en algún otro y así sucesivamente sin final. Sería mejor no mirar nunca más allá del mundo material presente. Argumenta el filósofo que nada ganamos al imaginar que el universo de los objetos se remonte a un universo similar de ideas. Y es que un sistema ideal organizado por sí mismo sin un designio anterior no es un concepto más explicable que el de un mundo material que alcanza su organización de la misma manera. No hay más dificultad en la última suposición que en la primera. Por otra parte, este mundo, dice, es muy defectuoso e imperfecto comparado con un modelo superior. Solo fue el primer ensayo tosco de alguna divinidad menor que lo abandonó después, avergonzado de su imperfecta obra. En efecto, dice el filósofo, se diría que esta gran producción no ha recibido el último toque del artesano. Tan poco terminada están y tan vastos son los trazos con que ha sido ejecutada. Por eso, dice, las alabanzas a la divinidad se supone que son o frívola observancia o bien arrobadores éxtasis o una fanática credulidad. El filósofo concluye su argumentación con una frase lapidaria. Es un absurdo creer que la divinidad tiene pasiones humanas y una de las más bajas pasiones humanas, un incesante apetito de aplausos. En esa expresión del filósofo se manifiesta el absurdo que denuncia, porque una divinidad que tiene esas pasiones humanas es una divinidad generada por la imaginación del ser que tributa esos aplausos. La materia, la naturaleza y el principio del orden están asociados. Hume nos invita a ocuparnos de este mundo y a desentendernos de un improbable creador del mundo tan defectuoso como el que conocemos, que solo podría haberlo imaginado un dios chapucero. Y si el principio del orden lo tiene el mundo material, no hace falta recurrir a otro mundo, lo cual pone su filosofía a extramuro de la larga e infértil
y cansadora sombra de Platón. Porque el orden puede ser inseparable de la materia e inherente a ella. El filósofo escribe: un árbol produce orden y organización en el árbol que nace de él sin conocer ese orden. Lo mismo hace un animal en su progenie, un pájaro en su nido. Y los ejemplos son más frecuentes en el mundo que los del orden que surge de la razón y la industria. Es decir, que todo este orden en los animales y vegetales procede de un término, es pedir el principio. Por otra parte, encontramos en la obra de Hume una pregunta que de alguna manera aparece en la filosofía de William James. Esa pregunta es la siguiente: ¿en qué medida difieren los místicos que sostienen la absoluta incomprensibilidad de la divinidad de los escépticos o ateos que afirman que la primera causa de todo es desconocida e ininteligible? William James dirá que desde el punto de vista pragmático esa pregunta no tiene consecuencias, por lo cual resulta irrelevante. Lo que sí es relevante es que el filósofo escocés anticipa lo que luego desarrollará Marx, y es que en el origen de la materia no está nada superior a ella, sea la idea, los dioses o Dios. Y cuando el filósofo escribe que entre los peripatéticos era usual, cuando se preguntaban por la causa de un fenómeno, recurrir a sus facultades o cualidades ocultas, y decir, por ejemplo, que el pan alimenta por su facultad nutritiva, estamos ante un argumento que veremos luego en la obra de William James, y antes aún en la de Nietzsche. Es todo por hoy, muchas gracias.